SER Podcast. Y lo primero en esta noche de radio y coche, con los cientos de miles de españoles que se están yendo de puente, es irnos a la DGT. ¿Se van calmando las carreteras o siguen los problemas? DGT, Nerea Fernández, buenas noches. Sí, buenas noches. A esta hora ya solo van a encontrar complicaciones en la salida de Madrid por la A42, en Torrejón de la Calzada, dificultades también en Toledo, en este caso en la A4 en Madridejos en sentido Córdoba. Eso sí, les recordamos que todavía hay 26 carreteras afectadas por nieve, todas ellas de la red secundaria. Lo peor está en Aragón, así que mucha precaución si transitan por vías de esa comunidad. Gracias, Nerea. Ante los viajes de este puente de millones de personas que se mueven de un punto a otro de España, advertencia de la ministra de Sanidad. En estas fechas que vienen ahora, el puente de la Constitución, muy importante evitar las aglomeraciones. Porque la variante Omicron sigue ganando terreno poco a poco. Nos contaba a las 8 Mariola Lourido como el último informe del Ministerio de Sanidad, actualizado esta misma tarde, alerta de que cada vez hay más evidencias de que esta variante esquiva los efectos de la vacuna y esquiva también las defensas que se generan en el cuerpo cuando uno se ha contagiado ya con cualquier otra cepa del coronavirus. De hecho, esta noche se ha confirmado el primer caso de reinfección en España con Omicron, un chico de 23 años vacunado con las 2 dosis que ya se contagió en verano con la cepa Delta, ahora se ha contagiado con Omicron. En cualquier caso, por lo que van explicando los científicos, puede que esta cepa se contagie más, pero sus efectos, por lo que sabemos hasta ahora, son menos graves. Insisto, por lo que sabemos hasta ahora, porque es poquísimo y vamos a tener que ir actualizando datos, sumando datos acerca de esta cepa Omicron. Y esta noche vamos a estar en La Palma. Vamos a entrar en hora 25 con una familia que perdió su casa y vamos a entrar con ella en las nuevas casas que están entregándoles las autoridades a estas 2.000 familias que se han quedado sin nada. Todavía se han entregado poquísimas casas, 18, hay 2.000 familias sin nada, y nosotros hemos estado con una mujer que junto con su hija pequeña están viviendo ya en lo que todavía no es su hogar, pero sí al menos un techo bajo el que ir rehaciendo la vida. Son 4 paredes que me van a dar la seguridad de tener a mi hija protegida. Aquí soy una extraña. No siento mío todavía, no puedo decir mi casa. Digo mi cosa. Con Nieves vamos a entrar esta noche en su nueva casa o cosa. Lo vamos a hacer aquí en hora 25. El día en 2 minutos, Marina Fernández. El día en el que España Spain is ready to receive a payment from Next Generation. Se ha convertido en el primer país europeo que va a recibir los fondos de recuperación condicionados, 10.000 millones. Falta el visto bueno de los 27, pero la Comisión, su presidenta von der Leyen, avala el plan de reformas español. El Banco Central Europeo cree que es pronto para predecir las posibles consecuencias económicas de Omicron. Christine Lagarde insiste, eso sí, en que la inflación se va a moderar el año que viene y descarta una subida de tipos. El día en que el Gobierno ha enviado a las comunidades su propuesta para el nuevo modelo de financiación, da algo más de peso al gasto sanitario y tiene en cuenta también la dispersión. Cualquier empresa o cualquier administración va a tener que comunicar la oferta de la que se disponga. Porque el Gobierno ha decidido transformar el Servicio Público de Empleo, el SEPE, en una agencia para el empleo, como ha explicado la ministra Yolanda Díaz. El Consejo de Ministros ha actualizado además la estrategia de salud mental por primera vez en 12 años. La prevención, la detección precoz y la atención a las personas con conducta suicida. El último día de Eduardo Cabrita como ministro del Interior de Portugal ha dimitido, dice, para evitar perjudicar al Gobierno, después de que la Fiscalía haya acusado de homicidio imprudente a su chofer. En el momento del accidente iba más de 160 con el ministro dentro del coche oficial. Y el primer día de libertad de un adolescente de 16 años y sus 2 hijos de 3 años y 6 meses. La Guardia Civil ha detenido a 2 hombres en un pueblo de Benavente por retenerla tras 4 años desaparecida de su centro de menores. Uno de ellos está acusado de violarla, maltratarla y detenerla ilegalmente. Y huyendo de la violencia llegó a España Samia, una de las voces del día. Hace 2 meses no sabía una palabra de español. Quiero llegar a la universidad y estudiar medicina y en un futuro podré devolver a este país la ayuda que nos ha brindado. 2 meses y ha agradecido así, en un homenaje a los encargados de la evacuación, haber salido de Afganistán cuando los talibanes llegaron al poder. En la mesa del análisis, Juan Manuel de Prada, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Isabel Morillo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Daniel Fuentes, muy buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y en la contra de hora 25... Well, it's been a long 2 minutes since I've said my goodbye to my good-looking woman.
We stayed up all night, and I looked her in the eyes. I said, you're looking mighty fine. And then I grabbed. Empiezan los balances del año. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo crees que ha sido tu año? Bueno, aquí cada uno va a hacer sus repasos mentales de todo 2021, pero una forma de definir nuestro año puede ser cómo nos comunicamos con nuestra gente, qué tipos de conversaciones hemos tenido este año. Y ahora mismo los emojis, los dibujitos que nos enviamos en los mensajes de texto y de WhatsApp, pues dicen mucho de nosotros. Morillo, ¿cuál es el que más usas tú? Yo la carita de las lágrimas de risa. Daniel, ¿tú? Yo el que se parte de risa también, el que está como más inclinado, el que se ríe incluso más del que se ríe. Mucho de costado. Exactamente. A Juan Manuel no le pregunto. No tengo. Con su móvil de 2002. No uso los emojis. No practica, no, Juan Manuel. Pues precisamente el emoji más usado este año ha sido la carita que sonríe llorando de alegría. Lo que dice de nosotros, Jaois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Que aunque entre lágrimas este año nos hemos reído. Sí, yo creo que no hemos dejado de reír nunca, o al menos de comunicarlo, que es distinto. El abecedario, he visto que dices emoji, a mí se me escapa emoji, no sé si estás tú en lo correcto yo. Vete tú o ninguno de los dos. Pero bueno, o probablemente ninguno de los dos. Decía que es muy caprichoso, fíjate, se han analizado 1545. Supongo que los que hay. Y el último de ellos, el menos usado, es el de la bandera de la Martinica. Yo no sé qué nos ha hecho la Martinica. Por si acaso en esta última hora se lo he enviado a todos mis contactos, a ver si puedo hacer algo por ella. El segundo más usado después de las lágrimas de risa, ¿sí? Es el corazón rojo, que otros años sí que ha superado a la carita de las lágrimas. Bueno, aquí lo que hay es encriptada una especie de clasificación de las emociones o de transmisión de las emociones, y francamente a mí que en esas emociones la risa esté por encima del amor, aún sin ser incompatible, me parece muy saludable estos años en los que para enamorarse quizás haya tiempo, pero que reír es lo urgente y lo necesario. Hoy es un emoji de beso con corazoncito ahí al lado. Muy bien, yo te mando mi delfín, que es mi favorito. Un pico, chao. I'm coming back to you. I'll be a river running, be a shoot up gun and be a river running. I'm coming back to you. Es la noticia económica del día. España va a ser el primer país europeo en recibir el nuevo paquete de los fondos de recuperación. 10.000 millones que van a llegar antes de final de año. Lo ha autorizado esta tarde la presidenta de la Comisión. Ha anunciado la autorización la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen. The first member state, and that is Spain, el primer Estado miembro, España, está preparado para recibir un pago de los fondos Next Generation. Cuando el resto de los estados también lo aprueben, España recibirá 10.000 millones de euros. Esto es porque España ha realizado grandes progresos en la aplicación de Next Generation, y aún habrá más. España recibirá hasta 70.000 millones en el marco de Next Generation a medida que vaya alcanzando sus hitos. Es el primer pago condicionado al cumplimiento de las reformas, y la Comisión Europea certifica que España ha cumplido con los 52 compromisos que tenía que aprobar antes del pasado mes de junio, y por eso autoriza el dinero. Estamos hablando de medidas como la ley del teletrabajo o acciones para reducir la temporalidad en la administración pública. Ahora esta autorización, este ok que ha dado la Comisión Europea, lo tiene que dar el Consejo Europeo para que el dinero llegue a las arcas del Tesoro español, pero se da por hecho que va a ser así. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ministra, para quien nos esté escuchando y diga, ¿y eso a mí qué? ¿En qué me afecta? ¿En qué voy a notar yo que llegan esos 10.000 millones de euros a España? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Bueno, pues yo diría en todas las reformas que está impulsando el Gobierno de España y que abarca todas las áreas prácticamente de la vida de las personas, desde la capacidad de mejorar nuestras relaciones laborales, disminuir la precariedad en nuestro país, reforzar las administraciones públicas, modernizarlas, industrializar, sobre todo en aquellas industrias que tienen que adaptarse a los nuevos retos, a los nuevos cambios que tenemos que producir para el futuro, y la capacidad de tener una formación profesional robusta, una sanidad con una tecnología moderna. Bueno, yo diría que es el dinero que nos está permitiendo acelerar todos los procesos que tenemos que poner en marcha para que España se sitúe a la vanguardia de muchas de estas áreas. El siguiente pago debería ser en junio, y entre las reformas que se consideraban para comprobar si España ha cumplido o no está la reforma laboral, que se tiene que aprobar ya. ¿Cumpliremos o no? Claro, yo espero que sí, que lo podamos cumplir. Estamos trabajando intensamente.
Yo creo que hay que poner en valor la responsabilidad tan importante de los agentes sociales, como han demostrado durante toda esta crisis y durante toda esta pandemia. Patronal, sindicatos y el Gobierno estamos trabajando justamente para reducir esa temporalidad, esa precariedad que tenemos en nuestro mercado laboral, y yo confío y deseo que antes de final de año podamos llegar a ese acuerdo. No hay certezas de que vaya a ser así. Cabe la opción de que no sea así. Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que siempre que tenemos que consensuar, dialogar, encontrar los puntos de encuentro, pues siempre, por supuesto, uno confía en que el éxito de ese diálogo va a ser el que esperamos, pero evidentemente tiene que ser prudente. Ministra, su departamento ha enviado hoy a las comunidades autónomas su propuesta para la financiación autonómica, su propuesta sobre cómo modificar el cálculo de lo que se considera la población ajustada, que es la clave para decidir cómo se reparte el dinero por comunidades. Ustedes proponen un mayor peso del gasto sanitario y educativo y que se adecue más el reparto en función de la edad de la población y de cada territorio. ¿A qué comunidades les va a beneficiar más este cambio que proponen? Bueno, no se puede establecer un ranking, justamente el modelo contempla diferentes variables, en este caso hablamos de la población ajustada, luego tenemos que incluir muchas otras que puedan dar lugar al modelo final. Pero aquí lo que es importante es saber primero que ya desde el último modelo de financiación nuestro país cuenta con sistemas de información que permiten tener una aproximación más cercana al coste efectivo de los servicios públicos, y es evidente que en esa población que hemos intentado establecer dentro del modelo hay diferente presión sobre los servicios sanitarios dependiendo de la proporción que cada territorio tiene sobre esa población. Igual ocurre con educación, en donde incorporamos también el coste que supone también las universidades y, por tanto, contemplarlas en el modelo es un paso muy importante, al igual que la formación profesional, que, como ustedes saben, justamente una de las reformas más importantes que está impulsando este Gobierno. E igualmente hemos incorporado otras variables que tienen que ver con el reto demográfico, con la despoblación, intentando aproximarnos a esas singularidades que pueden provocar un mayor coste del conjunto de los servicios públicos. Creo que es una propuesta que busca el consenso, en donde las comunidades autónomas ahora se tienen que pronunciar, tienen que manifestar su preferencia para poder llegar a la propuesta definitiva sobre esta variable y seguir avanzando. Y yo creo que este es un paso muy importante y que todas las comunidades deben verlo desde la responsabilidad, desde el rigor, e intentar ahuyentar el ruido político que de nada sirve cuando tenemos que alcanzar un consenso tan importante que no depende tanto de los partidos políticos como de las cuestiones que cada uno defiende para su territorio. Pero honestamente, ministra, ¿es alcanzable el consenso, que todas las partes queden contentas? Parece, de hecho, que va contra la definición, ¿no?, de la financiación autonómica. Bueno, yo siempre pido altura de miras, ¿no?, con este debate. Probablemente es el debate más importante que podemos afrontar en el Estado autonómico, y tener la capacidad de, por supuesto, velar cada uno por aquello que entiende, ¿no?, que mejor vela por sus intereses, pero sabiendo que lo importante es pertenecer a una colectividad como representa nuestro país, en la que el objetivo es que ningún ciudadano, viva donde viva, tenga ningún tipo de dificultad para llegar a los servicios públicos, para que estos sean de calidad, para que se impulsen políticas para la economía de cada una de las zonas. Yo creo que es un debate tan serio, un debate tan importante, que uno tiene que ser capaz de, y por supuesto, sabiendo lo que le interesa, pues renunciar a una posición de máximo e intentar aproximarnos a algo que permita que todos ganemos y, por tanto, que podamos seguir, dando calidad a unos servicios públicos que tienen que ser el orgullo de los ciudadanos. ¿Y usted cree que las comunidades van a renunciar a esas posiciones de máximos en año electoral como el que se plantea ahora en Andalucía, en 2023, para el resto de comunidades? ¿No es casi imposible el acuerdo habiendo elecciones autonómicas en nada? Yo entiendo su escepticismo, ¿no? Lo entiendo perfectamente, porque siempre he dicho que, por supuesto, para abordar este modelo hacía falta querer. Y querer significa, pues, no utilizar el titular fácil, ponerse y enrocarse en una posición de máximo, y eso lo veremos en la medida en que este debate pueda ir avanzando. Hoy ha habido algunas reacciones de comunidades autónomas. Quiero entender que por parte de algunas que gobierna el Partido Popular son reacciones precipitadas,
que no se han leído el documento todavía. Demos tiempo al tiempo, tienen hasta finales del mes de enero para poder mandar sus valoraciones, sus preferencias, y yo como ministra de Hacienda, al igual que el presidente siempre indica a todos los ministros, vamos a intentar el acuerdo, el consenso, el diálogo, el avance, y si los demás están por la labor, seguro que llevaremos esto a buen puerto. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, le agradezco que haya estado esta noche en Hora 25. Muchas gracias a vosotros y vosotras. Y por completar este bloque económico, hay una noticia de hoy muy llamativa que va a tener recorrido seguro. Y es que el gobierno pretende que las empresas, las privadas también, tengan que comunicarle al Servicio Público de Empleo todas sus vacantes, todas sus ofertas de empleo. No es que la contratación la tengan que hacer o gestionar a través del SEPE, no, eso no tiene que ser así, pero sí que le van a tener que comunicar al SEPE, oiga yo, empresa privada, yo qué sé, la cadena SER, tengo intención de contratar a un periodista de no sé qué nivel, a un ingeniero tal o a un técnico de mantenimiento para tal o cual puesto. Explican en el gobierno que su intención con esto es, primero, crear un gran portal de empleo y que los ciudadanos conozcan ahí que las empresas tienen intención de contratar a personas de tal o cual perfil para que puedan ofrecerse, dirigirse a esas empresas, y segundo, que la administración pública sepa también por dónde van los tiros en el mercado, cuáles son los perfiles que necesitan y reclutan las empresas y que puedan diseñar así sus políticas de formación. En cualquier caso, es un asunto que, digo, va a tener recorrido, es muy controvertido hasta qué punto una empresa tiene que hacer público, tiene que comunicarle a nadie sus necesidades de personal o su intención de contratar a tal o cual perfil. Alejandra de la Fuente. Uno de los objetivos del Gobierno es que la futura Agencia de Empleo Estatal cuente con un gran portal de empleo en el que se puedan ver todas las ofertas de trabajo disponibles a lo largo del territorio. Que muchas de las barreras territoriales que tenemos al día de hoy, ¿no?, respecto de acciones de formación, de orientación, de contratación, muchas realidades que hay en distintas comunidades autónomas, podamos no solamente visualizar las ofertas que existan, sino también llevar acciones conjuntas. Para ello, las empresas privadas y las administraciones van a tener que comunicar a esta nueva agencia la oferta o las ofertas de las que dispongan, pero esta comunicación no obliga a las compañías a reclutar a su personal a través de la agencia de empleo. Desde UGT ven positiva esta medida y aseguran que el Servicio Público de Empleo debe ser un servicio integral. Escuchamos a su secretario general, Pepe Álvarez, en declaraciones para la SER. Las personas no pueden ser una lista y un número. Tienen que ser personas, tienen que tener un currículum, tienen que tener a alguien que los acompañe. Por el momento, los empresarios no han dado declaraciones sobre esta cuestión. Daniel Fuentes, economista, ¿qué te sugiere esto? Que las empresas deban comunicar a la futura Agencia Española del Empleo, el SEPE de ahora, sus puestos vacantes. Yo no pondría el acento en el deber, sino en que se crea una nueva herramienta a disposición de un mercado laboral que tiene muchas carencias, y una de ellas que va a permitir, a través de estas herramientas de digitalización y de modernización, es poner de acuerdo oferta y demanda, que ese es muchas veces el gran problema. No tenemos acceso a una información, ni en la parte que quiere contratar, ni en la parte que quiere buscar empleo. Y yo creo que va en la línea de lo que se hace en otros países, y justamente en el buen sentido de la palabra digitalizar. Digitalizar un servicio no significa comprar ordenadores para los funcionarios. Se supone que ese paso ya lo hemos dado. Digitalizar significa utilizar las herramientas tecnológicas más avanzadas, pues en este caso para resolver un problema claramente de información asimétrica, de perfilado de los demandantes de empleo, que además no solo tiene esa finalidad directa, ¿no?, de facilitar la contratación, sino tiene una finalidad indirecta que a lo mejor no tiene un beneficio más tangible, más directo, ni para el contratado ni para el contratador, que es saber lo que ocurre en el mercado laboral. Y sabiendo lo que ocurre en el mercado laboral, pues es más fácil aplicar buenas políticas. Morillo. Aquí en Andalucía tenemos las políticas activas de empleo transferidas desde el año 2002 y hay un servicio andaluz de empleo. El actual gobierno hizo una auditoría que encargó una empresa privada a Pricewaterhouse, creo que fue, y salió un dato especialmente llamativo. Solamente el 3% de las contrataciones en Andalucía, en una comunidad con un 21% de paro, solamente un 3% de las contrataciones se hacían a través del Servicio Andaluz de Empleo, un organismo que tiene 3.368 trabajadores. Claro, aquí se abrió un debate. Y hay dos modelos, el modelo del gobierno de PP y Ciudadanos, la Consejería de Empleo en el caso de Andalucía de Ciudadanos, fue decir, bueno, pues si esto no funciona, vamos a licitar un contrato con agencias privadas de colocación, que son las que funcionan. Los sindicatos se le echaron encima
y se paró esa licitación y no se ha hecho. El modelo del Gobierno de la Nación, pues el Ministerio de Empleo dice, pues si tenemos un organismo vamos a adaptarlo a la realidad, a los nuevos tiempos y que funcione de verdad. Es que lo que no tiene sentido es que de cada 12 altas laborales, o sea, de cada 1.000 inscritos en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo, de cada 1.000, solamente 12 han tenido un alta laboral a través del SAE. Es que los agentes de empleo que trabajan en el Servicio Andaluz de Empleo han visitado en el último año, según este informe, un 3% de empresas privadas. O sea, eso no tiene sentido. No hay ni un portal moderno donde tú puedas consultar tu perfil y las empresas que hay para que tú puedas pues ajustarte a las ofertas que hay, ¿no? Es absurdo. Hay mucho dinero aquí, mucho dinero público mal empleado. Yo la propuesta del Ministerio la veo muy bien. ¿De Prada qué te sugiere este debate? Bueno, yo soy partidario del principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces considero que el Estado o las administraciones tienen que estar allí donde los agentes que entablan una relación no pueden llegar. A mí me parece bien que el Estado cubra las carencias en la contratación, pero creo que lo natural en la contratación de trabajadores son las relaciones directas. En España he leído en algún lugar que el 80% de las contrataciones que se hacen por recomendación o por conocimiento directo. Esto simplemente a simple vista parece malo, pero no, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno que se contrate siempre a la persona que conoces directamente, o bien que otra persona a la que conoces bien y de la que te fías te recomienda. Esto en sí mismo no es malo. Lo que es malo, naturalmente, es que queden desplazadas personas que lo pueden hacer mejor. Este es otro tema, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me parece bien que desde el Estado se cubran aquellos huecos en donde, bueno, por razones diversas, bien porque son contrataciones irregulares, bien porque lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Hoy en día hay muchos puestos de trabajo que no se cubren porque hay gente que no los quiere. Es decir, hay una serie de problemas en los que yo creo que el Estado, como árbitro de la economía, debe intervenir, pero creo que tiene que ser siempre con el respeto al principio de subsidiariedad, que al final es el que mejor funciona, quiero decir. Es decir, si en la SER mañana necesitan un periodista para Hora 25, va a ser mucho mejor que te pregunten a ti, Aimar. Va a ser mejor que te pregunten a ti que no que se lo pregunten a una oficina pública. Sí, pero eso es cierto, pero también es muy interesante que el Estado sepa que la SER necesita un periodista, porque si hay 27... esto es una información que es valiosa. No, a mí esa información, efectivamente. Me sirve para hacer un diagnóstico. Volveríamos un poco a lo que hablábamos el otro día del tema de las manifestaciones, ¿no? Si es una comunicación, no es una autorización, es decir, hasta qué punto esa comunicación implica una intervención del Estado en... Bueno, yo creo que se tiene que buscar un equilibrio, repito, siempre regido por el principio de subsidiariedad, en el sentido que al final, pues sí, el periodista que va a ser mejor para las necesidades de este programa lo va a determinar quien dirige el programa y quien conoce las necesidades del programa. Vamos, por lo que he leído hasta ahora, lo que he escuchado, no existe obligatoriedad alguna de que la parte contratante tenga que aceptar ninguna propuesta, sino que haya una transferencia de información que sea beneficiosa para ambas partes y para el conjunto del sistema. Hay que definirlo y afinarlo. Vamos, a mí no me parece mal, repito. Dame un segundo, me voy a ir a Barcelona porque tenemos una noticia de última hora. Un ciberataque está dejando fuera de servicio los sistemas de información de la Generalitat de Cataluña. Soledad Domínguez, buenas noches. Buenas noches. La Generalitat confirma que desde esta tarde sus sistemas de información están sufriendo un ciberataque de grandes dimensiones. Desde las 7 de la tarde ha provocado la caída de diferentes webs y aplicaciones, como por ejemplo las de la televisión pública, la de tráfico y una fundamental estos días, la aplicación La Meva Salud, que permite que los ciudadanos accedamos a nuestros datos sanitarios o a los resultados de los análisis. Esta última se ha recuperado hace solo unos minutos, Aimar, mientras esperábamos para entrar con esta última hora. El Govern dice que la Agencia de Ciberseguridad ha activado las contramedidas para intentar repeler el ataque. No se sabe quién está detrás. No, en estos casos ya sabes que eso es la pregunta del millón siempre. Soledad, nos vas contando, gracias. Hasta luego. Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora, buenas noches. Sí, buenas noches. Estamos consternados con la noticia que hemos conocido esta tarde. La Guardia Civil ha liberado a una adolescente de 16 años y a sus 2 hijos de 3 años y 6 meses y han detenido al padre de los hijos y al hermano de este por retener a la chica y maltratarla. ¿Cómo llegó la Guardia Civil hasta la chica y sus hijos, subdelegado? Bueno, primero, la verdad que es un hecho, pues, es complejo toda violencia de género y aquí, pues, se suman varios elementos, por lo cual también procuraré ser muy prudente, muy cauto, porque
afecta a una menor y bueno, y hay que ser extremadamente cuidadoso. Hubo primero una llamada de teléfono del entorno de la menor al 112, de esa llamada diciendo que podía estar en riesgo la menor, que podía estar recibiendo violencia de género y doméstica. La Guardia Civil inició con las indagaciones, no pudo localizar. Se repitió la llamada, a los 2 días la Guardia Civil siguió haciendo actuaciones para ver si era cierto y comprobando lo que se dijo en la primera llamada. Se hizo una segunda llamada también y ya ahí se dio más información, con lo cual pues la Guardia Civil ya pudo llegar, no logró tampoco localizar, habló porque se intuía que el riesgo era extremo para la menor y para los niños, para sus hijos. Se habló hasta presencialmente con la familia de uno de los detenidos, y cuando estaba una patrulla de la Guardia Civil de Benavente, las afueras del domicilio, pues vieron como que bajaban unas personas por la fachada con unas sábanas, corriendo, vieron a una niña, a una mujer con una niña o con un niño en brazos, y ya en un descampado pues vieron que bueno, detuvieron a las 2 personas mayores, que eran de 28 y 29 años. Estaba la menor con los 2 hijos de 3 años y 6 meses, y la verdad con un estado, era un día que hacía mucho frío, era el 25 de noviembre, y hacía mucho frío, y hasta la Guardia Civil lógicamente pues abrigó a los menores con sus prendas y fueron trasladados la menor y los niños al hospital de Benavente. La verdad que la historia es complicada. Subdelegado, por entenderlo bien, cuando los agresores se dan cuenta de que la Guardia Civil está vigilando la casa para intentar detenerlos, ellos se descuelgan a la chica y a los niños, al bebé de 6 meses, por unas sábanas, por una ventana. Sí, y entrañando muchos riesgos para sus vidas y física, para la integridad física de los menores. Estamos hablando de 2 niños, uno de 6 meses y otro de 3 años. Claro, y haciendo las cuentas, si la madre tiene 16 años y el mayor de los niños tiene 3, la madre tuvo al primero de los niños con 13 años. Tenía estos 2 niños con ella, y tiene otro niño de 6 años. Otro niño de 6 años y tiene 16 ahora. No, perdona, tiene 12, no, tiene dos niños. Tuvo uno del 12, 16, 4 y 3 meses. Hay 3 niños y actualmente estaban 2 con él. No entiendo, subdelegado. ¿Hay 3 niños de qué edades? Si tiene 16 años, tampoco quería precisar mucho. Yo lo que quería resaltar es el trabajo que ha realizado la Guardia Civil, en todo momento, distintas unidades dieron la situación por arreglada el 25 de noviembre, que por triste azar coincidía con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También creo que es muy importante que todos estos temas de violencia de género, de violencia contra la mujer, que no es un asunto privado, que es un problema público que nos atiene a todos. Tenemos todos que intentar solucionar el problema. Por eso también se valora que se llamase desde al 112 por parte del entorno de la menor, y después también reincidir que si ya es un tema con muchas aristas y muy complejo, en el mundo rural es todavía más. Nos cuesta mucho trabajo porque existe la vergüenza, el poco apoyo social, la dificultad de las mujeres para acceder a los recursos. Si cuesta mucho trabajo dar un paso adelante a cualquier mujer, en el mundo rural todavía más. Lo que ha ocurrido es deleznable, no tiene explicación, es una situación muy compleja y no quería tampoco profundizar más en la situación. Y yo, pues, conclusión, admiración como siempre a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, en este caso a la Guardia Civil. Se detuvieron a 2 personas, la pareja entró en prisión y la otra persona quedó en libertad con cargos. El riesgo fue extremo
y peligró la integridad física como mínimo de los 2 niños. Yo es lo que puedo decir. Entiendo, subdelegado, que habiendo menores de por medio, entiendo que van a ser prudentes y van a llegar hasta donde van a llegar. Solo quiero preguntarle si los menores están bien. Subdelegado, los menores están bien, es lo único que queremos saber, ¿no? Sí, yo la información que tengo está. Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. En estos momentos Polonia está acogiendo a lo más granado de la ultraderecha de toda Europa. Están allí líderes extremistas, conservadores, euroescépticos y liberales, y están dando rienda suelta a sus discursos incendiarios contra la inmigración principalmente. A Varsovia ha viajado desde España Santiago Abascal, desde Francia Marine Le Pen, cuyo liderazgo entre los ultras de Francia está en discusión ante el auge de Eric Zemmour. Sara Canals, buenas noches. Buenas noches. Marine Le Pen quiere una ultraderecha fuerte en Europa y para lograrlo pretende convencer a los 13 representantes de partidos extremistas que tanto hoy como mañana se han dado cita en Varsovia, un objetivo con un fin también electoralista, y es que a 4 meses de las presidenciales francesas, Le Pen quiere proyectarse como una líder fuerte a nivel internacional y marcar una clara diferencia con su rival directo, Eric Zemmour, quien esta semana ha oficializado su candidatura. Este encuentro, liderado por el primer ministro polonés, se empezó a forjar en verano, cuando estos mismos líderes firmaron una declaración conjunta sobre el futuro de Europa y en la que rechazaban el proceso de federalización que a su juicio impone la Unión Europea, una Europa que consideran que limita la soberanía, la libertad y las tradiciones de sus países. Entre los invitados, por cierto, figuran Santiago Abascal o el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Y esta semana se ha confirmado en Francia lo que ya estábamos viendo en otros países, como allí, en el caso concreto de Francia, como el efecto Zemmour está contagiando incluso a la derecha más moderada, el Partido de los Republicanos, que es, digamos, el equivalente al PP aquí en España, pues en Francia. El hecho de que el muy ultra Eric Zemmour haya anunciado su candidatura a las presidenciales y lleve meses condicionando con sus tesis puramente xenófobas la conversación pública allí en Francia, está escorando también de alguna manera al partido conservador tradicional, los republicanos, la familia política que dio a presidentes como Sarkozy, como Chirac. El partido está eligiendo a su nuevo candidato. Mañana se celebra la segunda vuelta dentro del partido, que es la vuelta definitiva, pero en la primera, esta semana, el aspirante más votado ha sido el candidato duro, Eric Ciotti, representante del ala más derechista dentro de los republicanos. Se presenta como el representante de la derecha sin complejos, con lo que eso quiere decir, Sara. Eric Ciotti es diputado en la Asamblea Nacional y su discurso se centra en 3 temas: inmigración, seguridad y autoridad, coincidiendo en ocasiones con algunas de las tesis de Eric Zemmour, el candidato ultraderechista que podría desbancar a Marine Le Pen. De hecho, Ciotti reconoció en público compartir algunas de sus ideas y dijo que votaría a Zemmour si tuviera que elegir entre él y Emmanuel Macron, algo, por cierto, que generó cierta tensión en el seno del partido. Y es que los resultados de hoy demuestran que la ultraderecha atrae cada vez más al electorado conservador y, como consecuencia, la derecha tradicional adopta poco a poco un perfil más duro y más extremo. ¿Cómo se explica esta tendencia, Morillo, tendencia repetida de los partidos de derecha moderada, que cuando ven crecer algo más extremo a su derecha terminan escorando su propio discurso e imitando la propuesta original, digamos, del radicalizado? Claro, porque se radicalizan los discursos y se ahondan en las trincheras ideológicas y al final, pues, creo que ocurre en la derecha y ocurre también en la izquierda. Hay partidos, bueno, en el caso, no quiero comparar ni mucho menos, pero en el caso del PSOE creo que la presencia de un partido como Podemos pues escoró el discurso de los socialistas más a la izquierda, ¿no? En el caso del PP, pues la presencia de Vox y la radicalidad del discurso de Vox ha movido al PP a planteamientos ideológicos más radicales que antes ya estaban superados, pues, por ejemplo, con la ley de memoria histórica, con la ley trans, con la ley de igualdad. Claro, esto de Vox agita lo de la derechita cobarde y acomplejada y la derecha, en vez de reaccionar aislando a Vox, pues radicaliza el discurso, ¿no? De todas maneras, el caso de Francia, si lo de cuando vean el vecino, lo de las barbas, vamos, que a mí me da pánico. O sea, imaginaros ya que surge en España un discurso más radical
que el de Vox. O sea, es que en Francia ha surgido un discurso que deja atrás a Le Pen. El Frente Nacional, lo que ahora es Reagrupamiento Nacional, ya es blando para lo que se está defendiendo en Francia por parte de este señor, de Zemmour. Es que este señor tiene una condena por incitación al odio. Está condenado por un discurso racista que pronunció en una convención política. O sea, es terrible, es terrible. De Prada, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, yo es que creo que los partidos hegemónicos que surgen en Europa en la posguerra, en España, con el cambio de régimen político, son partidos que son concebidos para amasar a un electorado en donde conviven personas con pensamiento muy diverso. En el ámbito de la derecha, pues liberales, conservadores, pero claro, luego dentro de los liberales y conservadores hay personas que casi tienen miradas antípodas, ¿no?, sobre la realidad. Entonces, desde el momento en el que ese electorado que por conveniencia, digamos, agrupa su voto para hacer fuerza, se rompe porque van surgiendo facciones, pues es inevitable, ¿no? Es inevitable porque tanto en la izquierda como en la derecha hay personas que son más moderadas y hay otras que son más radicales. Y esto hasta ahí es inevitable, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que, vamos a ver, en las democracias occidentales hay un malestar de fondo, que zumba cada vez más, y creo que los partidos hegemónicos no han tenido el valor de afrontarlo. Es decir, por ejemplo, el tema de la inmigración. Pues yo creo que el tema de la inmigración es que no hay que adoptar posiciones radicales ni racistas, pero hay que ser conscientes de que es un problema que en determinadas circunstancias se puede desbordar. Entonces yo creo que ha habido partidos que estos temas los han querido orillar, ¿no?, por un afán de mantener el statu quo. Y al final, cuando se han cuarteado, pues surgen estas formaciones que enarbolan este discurso. Yo ahora, antes de venir al programa, me vi el vídeo que ha presentado Zemmour, que es un vídeo bastante contundente y retóricamente muy interesante, porque él adopta una retórica totalmente desfasada. No es un vídeo fundado en la imagen, sino que es un tío leyendo unos folios que él mismo ha escrito y va pasando los folios y los vale. Pero hay un momento que dice que la inmigración no es la causa de nuestros problemas, pero los acentúa o los agiganta. Sin embargo, se tira todo el vídeo hablando de la grandeza perdida y se focaliza el mal en la inmigración, cuando él mismo reconoce que no es la causa de nuestros males, sino que los agudiza o los agrava, ¿no? Y dices, bueno, entonces vamos a ver, renuncias a buscar la causa de vuestros males y lo que haces es lanzar una especie de anzuelo para que entre de forma visceral y pauloviana el electorado, ¿no? Yo esto es lo que veo, es decir, que son partidos que, como se ha perdido la capacidad para ascender hacia las causas de los problemas, lanzan de forma demagógica, de forma visceral y buscando el resorte pauloviano del votante, asuntos que indudablemente son problemas graves que creo que hay que abordar, pero que indudablemente tienen razones mucho más profundas en las que ellos no entran, porque les resulta mucho más rentable o beneficioso azuzar esos malos instintos, ¿no?, en los votantes. Esto es lo que a mí me parece inquietante en estos momentos. Sobre el caso concreto francés, a lo que hacía referencia a la estética, Juan Manuel, él estaba imitando un discurso muy famoso de De Gaulle y tal. Lo sé, pero claro, es una estética retro, digamos. Absolutamente. Luego, el mismo día, tuve una entrevista en directo en el equivalente a nuestra televisión española, el Primer Canal, y francamente le fue mal, y le fue mal por una cuestión más estética que de fondo. No pudo colocar sus mensajes. Esto, bueno, pasa en las campañas electorales, uno es más o menos virtuoso, el contexto le ayuda o no, pero sobre todo en las formas estuvo realmente rozando la grosería, incluso tuvo un enganchón al final con él. Yo creo que esto, que puede parecer anecdótico, va a pesar mucho. En Francia hay un rasgo clarísimo para el que quiera ser presidente de la República: hay que parecerlo. Además de serlo, hay que parecerlo. Y en el parecerlo la exigencia es máxima. Uno tiene que hablar muy bien, tiene que expresarse correctamente, tiene que dominar los temas. Uno tiene que ser escrupulosamente respetuoso y elegante con sus adversarios, y si quiere atacarles tiene que jugar con la fina ironía. Esos registros son códigos, hábitos culturales. Yo no sé si él se va a posicionar ahí, creo que eso le puede salir muy caro, que es lo que le pasó, entre otras razones, a Marine Le Pen hace 5 años en el debate
presidencial de segunda vuelta, que tuvo 2 o 3 momentos de cara a cara con Macron en los que perdió un poco las formas, trató de ridiculizarlo, vulgarizarlo. Eso es la muerte absoluta para cualquier candidato en Francia. Más allá de eso, reflexión más abstracta, más genérica, ¿no?, de por qué hemos llegado a esta situación. Yo creo que hasta no hace mucho tiempo era relativamente fácil situarnos ideológicamente. Había un eje horizontal de izquierda a derecha. No sabemos definir exactamente qué es la izquierda, pero cuando la vemos decimos eso es izquierda, y lo mismo nos pasa con la derecha. Entonces podemos estar un poquito más en el centro, un poquito más pero todos nos situábamos en ese eje. Resulta que las sociedades cambian, la información se globaliza sobre todo, y empezamos a ver matices. Y ahora ya no nos identificamos ideológicamente solo en un eje. Ahora nos situamos también, por ejemplo, a favor o en contra de la globalización y todo lo que eso implica. Bueno, globalización sí, pero si atendemos a los que pierden. O globalización no nunca, o globalización sí siempre a cualquier precio. Eso nos polariza y eso nos señaliza ideológicamente. Pasa lo mismo con el cambio climático, que es otro clivaje político. ¿Cómo me posiciono? ¿Lo niego? ¿Lo acepto? Sí, pero lo mismo, hay unos costes de transición. ¿Cómo los financio? Eso también me define ideológicamente. Hay otra brecha que es la de género, hay otra brecha que es la territorial, mucho más acusada de la que vivíamos hasta, por ejemplo, en España, claramente, centro-periferia. Bueno, eso lo conocemos en España sobradamente. Pero a ese eje se añade el urbano-rural en una interpretación del siglo XXI distinta a la que era. Yo creo que todos esos clivajes hacen, por una parte, que cada uno de nosotros tenga más difícil dónde situarse, porque yo puedo estar en un eje situado más a lo que sería la derecha convencional, pero en otro más a la izquierda, y al final, ¿cuál es mi paquete demoscópico? ¿Cuál es mi marca electoral? Para nosotros es menos fácil, pero para el que hace la oferta política es muy complicado también. Y la manera de cómo vuelvo a ese mundo donde era fácil interpretarlo, porque había 2 polos que le llamábamos rojos y azules, pues polarizo y hago ruido, porque el ruido exacerba las posiciones polares y, oye, pues o contigo o sin ti, y en ese o contigo o sin ti, pues trato de volver a aquella configuración antigua, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde se cuelan estos discursos extremistas, más de derechas, pero también los hemos escuchado de izquierdas, y creo que es un poco lo que explica dónde estamos aquí. Lo que pasa es que tal vez los partidos convencionales lo que no han tenido valor es totalmente de afinar un poco más en todas estas cuestiones nuevas y transversales. Es decir, pues claro, por ejemplo, el tema del globalismo, ¿no? El tema del globalismo, de la economía global, de los problemas de pérdida de independencia, de los estados-nación, etcétera, etcétera. Pues, yo creo que esta es una cuestión que se puede analizar seriamente, o sea, se puede analizar seriamente, y efectivamente yo creo que hay que corregir esta deriva de esa economía global, ¿no?, que está de alguna manera arrasando las economías nacionales, ¿no? Yo creo que eso se puede discutir, pero creo que se puede discutir en unos términos que sean, bueno, que afinen la cuestión, ¿no? Claro, lo que ocurre es que cuando no se discute, efectivamente, lo que estás es alimentando a quien irrumpe de forma feroz planteando el tema. Yo creo que esto, por ejemplo, ahora se ve muy claramente en la izquierda en la cuestión de género. Es decir, yo creo que la izquierda ha abrazado unas visiones que muchas personas de izquierdas, muchas feministas no aprueban, que les parecen absolutamente delirantes, y esto provoca unas tensiones que efectivamente cualquier partido que surge con una oposición a estas cuestiones ya tiene de entrada un discurso ganado, ¿no? Pero creo que en gran medida son responsables las grandes formaciones políticas de arrojarse en brazos de corrientes de pensamiento, de corrientes ideológicas, sin afinar y sin matizar las cuestiones. Con el cambio climático pasa un poco lo mismo. Una cosa es que naturalmente tengamos un deber de proteger la naturaleza y de rectificar determinadas cuestiones, y otra cosa es culpabilizarnos constantemente de lo que está sucediendo, ¿no? Pero fíjate, un segundo, Morillo. Sí. En el caso de la inmigración hay un estudio, creo que lo presentaron este jueves de un think tank que se llama Political Watch y la Fundación Por Causa, que deja claro lo que ha dicho Juan Manuel. El 80% del debate sobre inmigración que hay en el Congreso lo lidera Vox, y en mucha menor medida el PP. Eso hace que... Para hacernos una idea, déjame que aporte el dato de ese estudio del que hablas, Morillo. Sí. En esta legislatura, Vox ha presentado iniciativas parlamentarias relacionadas con la inmigración 1013, el PP 329, y después ya está Bildu 80, Ciudadanos 57, PSOE 42, Esquerra 41, Unidas Podemos 36 y el PNV 5. Vox 1013.
Claro, eso lo que hace es que estemos atrapados en el marco narrativo de Vox, porque se puede mirar de frente a la inmigración sin tenerla que vincular, como hace Vox, a la criminalidad, a la inseguridad, temas culturales. Lo que pasa es que la izquierda, por el cálculo electoral, no mira de frente la inmigración, porque supondría asumir sombras y luces, porque hay muchas luces. Se puede enfocar la inmigración desde un punto de vista totalmente distinto, de sostenibilidad económica, de pensiones, de natalidad. En fin, nos hacen falta los inmigrantes. Como la actitud de la izquierda, decía Ángel Villarino, un compañero en El Confidencial, es de una política de avestruz suicida, pues pasa que crecen como la espuma, suben como la espuma discursos como el de Vox, y llega un tipo como Zemmour en Francia que defiende una teoría conspiranoica absolutamente ridícula del gran reemplazo. Habla él de que la civilización blanca y cristiana está siendo reemplazada, ya es que ha superado la guerra, vamos, ya no nos van a invadir, ya es que nos han aniquilado, y triunfa. O sea, triunfa, no se le mira como un loco, ojalá se le mirara como un loco, no es que ese señor está ahí para ser candidato en unas elecciones francesas. Lo que pasa es que tú hablas de la civilización cristiana y Zemmour no es cristiano, o solamente lo es, si quieres, en un sentido cultural. No creo que el elemento religioso sea importante en su concepción del mundo. Creo que asume la teoría del gran reemplazo, que es la aniquilación de la civilización blanca y cristiana. No tengo el detalle de si Zemmour lo asume o no. No, sí, esta idea está muy infiltrada en este tipo de formaciones de derecha alternativa, o como queramos llamarla, pero muchos de ellos, en realidad, es cierto que es una cuestión que yo creo que Occidente no se plantea seriamente, ¿no? Las civilizaciones siempre las fundan las religiones y desaparecen cuando desaparece la religión que las fundó. Occidente esto no lo quiere asumir, pero yo percibo en estas formaciones que, bueno, sí apelan a una Europa cristiana, pero estos partidos no tienen una inspiración cristiana en modo alguno. Bueno, tal vez alguno utilice la cuestión religiosa, sobre todo en el este, pero concretamente en Francia para nada. Ni Le Pen ni Zemmour tienen ese componente. Daniel. A veces hay razones, aparte de estas más abstractas y difíciles de aprender o de cuantificar, hay algunas razones más triviales y que explican muchas de estas cosas. Una de ellas es que te tienes que posicionar demoscópicamente y tienes que competir en un campo, en un terreno que ahora es distinto. Y antes era más fácil porque éramos dos, los rojos y los azules, yo te conozco, tú me conoces, y ahora tengo un adversario que pelea por mi electorado. Y esto funciona como los mercados, y entonces como pelea por mi electorado, yo tengo que tomar alguna decisión, no puedo no hacer nada, porque si no hago nada corro el riesgo de quedarme pequeñito. Creo que esto es lo que explica, en el caso de Francia, por qué la derecha conservadora, la tradicional, lo que era el partido de Chirac, que de eso estábamos hablando, que por eso se escora más a la derecha, ¿no? Oye, ¿qué les lleva a competir con Le Pen y con Zemmour si ya no van a caber todos en ese sitio? Hay electorado para tantos ahí. Tiene una explicación meramente pragmática. Solo van a pasar 2 candidatos a segunda vuelta. Si partimos del escenario central, luego igual ocurren otras cosas, pero en principio lo más sensato es creer que Macron va a pasar a segunda vuelta, solo queda otra plaza. Y lo que te dice la demoscopia es que esa otra plaza es para la derecha, muy derecha. Por lo tanto, todos los que pueden competir van a competir en ese mismo registro, porque entienden que la izquierda, por cuestiones distintas, no va a poder acceder a la segunda vuelta, y es decir, hay un incentivo racional a hacerlo. Otra cosa es que sea lo mejor para el país, pero hay incentivos racionales. Y yo creo que aquí pasa un poquito lo mismo con PP y Vox. Más allá de que haya convicción en una parte del PP de estar cómodo en el espacio que hoy ocupa Vox, es que hay una necesidad puramente demoscópica. ¿Qué hago? Ya me ha salido, tiene 52 diputados. Ahora, ¿cómo convivo con él? ¿Cómo me relaciono? Esto lo vimos también con el PSOE cuando sale Podemos. ¿Cómo me relaciono con Podemos? Tengo un adversario a mi izquierda. ¿Qué hago con él? ¿Cómo me sitúo en este nuevo mapa? Eso es lo que le pasa también al Partido Popular. Quiere decir que a veces son cuestiones pues más sencillas, de incentivos racionales. El diagnóstico que ha hecho esta noche Mariano Rajoy presentando su libro en Santiago. En cualquier caso, señoras y señores, hay que andar con cuidado, porque el populismo, aparte de generar consecuencias muy negativas, tiene otro problema, es que es contagioso si uno no se anda con cuidado. Y entonces le dedico en el libro un capítulo al contagio. Y entonces pues tengo que hablar de algunos. Por ejemplo, hablo de mí, y además mal,
porque realmente en algunas ocasiones me dejé llevar por la influencia de los populistas y de la opinión pública en general, cuando un gobernante tiene que ver las cosas, saber qué piensa la gente, estar en la realidad, pero tiene que fijar sobre todo en el interés general. Probablemente ahora que estemos en el tema de las vacunas, sí que se necesitaba una vacuna para evitar precisamente estos contagios, porque esto, sin duda alguna, es un tema muy serio y afecta a cosas que le importan mucho a los ciudadanos, como es su propia honorabilidad y la de sus familias. Empezamos a cerrar este viernes 3 de diciembre, Marina Fernández. Y ya podemos dar por inaugurado el puente en el que los vascos van a necesitar el certificado COVID para salir de fiesta y para comer en restaurantes de más de 50 comensales, y el Lehendakari no descarta ampliarlo. Se está valorando en particular su obligatoriedad en eventos en espacios cerrados, también en otros ámbitos de la hostelería y la restauración, así como en el caso de gimnasios. En Cataluña no funciona otra vez la página para descargarlo, en esta ocasión por un ataque informático a varias webs de la Generalitat. Austria termina el viernes con nuevo canciller, el sexto en 6 años, el tercero en 2 meses. Al dimitido Sebastián Kurz lo sustituyó en octubre el que era su ministro de Exteriores, que también ha dimitido, en su caso no por presunta corrupción, sino porque no lo eligieron para liderar el Partido Popular Austríaco, y así hemos llegado al actual canciller, hasta ahora ministro del Interior, Karl Nehammer, que sí va a ocupar las 2 jefaturas, la del gobierno y la de su partido. Y a 2 días de su primer meeting oficial, Eric Zemmour ya tiene su primer cartel electoral y su eslogan: Imposible n'est pas français, imposible no es francés, o no sé qué significa imposible, es una expresión que se atribuye a Napoleón, camino precisamente de tomar Madrid, y que viene a decir que nada se les resiste a los franceses. El caso es que la elección no ha sorprendido en Francia porque al polemista le encantan las referencias al emperador. Y una cita en la agenda del lunes: la OMS se reúne para fijar prioridades ante la expansión de Omicron. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. En general todavía recomendamos la ropa de invierno. En el Mediterráneo durante unas horas el ambiente será más agradable, con máximas alrededor de los 20 grados y un fin de semana, de hecho todo el puente marcado sobre todo por el viento y la inestabilidad marcada especialmente en la mitad norte de la península. ¿Y dónde va a estar lo peor de este temporal, Jordi? Pues tendremos que prestar especial atención a partir de mañana por la tarde y gran parte del domingo en el Cantábrico más oriental. Acumulaciones de agua de 100 a 150 litros por metro cuadrado. Cuidado con el caudal de los ríos de nuevo. También fuerte la nevada que se espera entre el domingo y el lunes en el Pirineo y zonas próximas. Mucha precaución si circuláis por ahí. La nieve caerá en todas las cotas y decíamos viento en todo el país, pero especialmente intenso también entre mañana por la tarde y el domingo en todo el Mediterráneo. Serán frecuentes rachas de hasta más de 100 kilómetros por hora. Hasta la semana que viene, Carbó. Que vaya bien, adiós. Y en el larguero, problemas para el Betis. La UEFA se plantea sancionar a los verdiblancos. Yago de Vega, buenas noches. Hola, Aymar, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a explicarlo porque al final de cada temporada la UEFA, el Comité de Control Financiero, establece a ver quiénes están al día o no. Hoy ha hecho un informe en el que dice que hay 8 clubes europeos que no tienen sus pagos al día. Entre ellos está el Betis. Por explicarlo, el Betis en su día fichó a Alex Moreno, procedente del Rayo Vallecano, y a partir de ese momento, como hace el Betis, hacen un montón de equipos a nivel europeo y a nivel mundial, establece un método de pago con unos plazos determinados. Al final de cada temporada, esos plazos se han tenido que cumplir. El Betis reconoce que le queda un plazo por pagar de ese fichaje, pero que lo va a hacer frente las próximas semanas. Si tú no cumples estos pagos, ¿qué es lo que pasa? Tienes una sanción económica, como en este caso el Betis, que se puede enfrentar a 250.000 euros y además una sanción de no poder disputar competición europea las 3 próximas temporadas. Pero vamos, podemos decir a los aficionados del Betis, tranquilidad, porque el Betis va a hacer frente a ese pago en las próximas semanas y antes del 31 de enero de 2022, una vez que están regularizadas todas las cantidades, el Betis no va a tener problemas para jugar la competición europea si se clasifica la próxima temporada. Así que eso es lo que establece la UEFA, lo pone encima de la mesa de, oye, vosotros tenéis que pagar esto, si no estáis al día, sanción. Así que de momento tranquilidad. Venga, lo ampliamos ahí media en el larguero. Yago, hasta ahora. Estábamos hablando, por cerrar el capítulo, de cómo PP y Vox se condicionan mutuamente, o cómo Vox condiciona principalmente al Partido Popular. Por cerrar ese capítulo, en Madrid hoy hemos sabido que Vox ha hecho una maniobra. ¿Saben ustedes cómo Vox plantea derogar la ley LGTBI en Madrid? Y lo hace impulsando su propia ley de igualdad. Bueno, la ultraderecha quiere que el PP se moje y que diga si respalda o no la tramitación de esa ley antes de que los diputados de Vox apoyen los presupuestos de Ayuso, que ya han pactado con Vox. Javier Bañuelos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, esa maniobra de Vox ha pillado por sorpresa al PP de Madrid. No contaban con este gesto de la ultraderecha que pone al gobierno de Ayuso en una posición incómoda. Vox quiere que el próximo 16 de diciembre, es decir, 6 días antes de que se voten los primeros presupuestos de Ayuso, la Asamblea de Madrid vote la nueva ley de igualdad de Vox, un proyecto en el que se exige directamente la derogación inmediata de las dos leyes de identidad de género y contra la LGTBI-fobia. Tiene que haber personas en el propio Partido Popular que levanten la voz contra lo que está sucediendo. Yo no me creo que personas LGTBI que están en el Partido Popular puedan permitir o puedan estar de acuerdo con lo que piensan llevar a cabo. El diputado de Más Madrid, Eduardo Rubiño, alertaba esta tarde en La Ventana de Madrid del paso que la ultraderecha pretende dar con la complicidad de Isabel Díaz Ayuso. Es cierto que, al menos públicamente, la presidenta madrileña ha repetido en varias ocasiones que está en contra de eliminar estas dos leyes, aunque tampoco esconde que no le convencen del todo. Yo siempre me he manifestado estar en contra en aquellos aspectos donde haya una imposición de cualquier política encaminada a defender derechos de homosexuales, transexuales, etcétera, que defiendo, pero que sé que no se ha de hacer desde la imposición, al menos en la educación. De hecho, la presidenta madrileña ha encargado ya a su consejero Enrique López, magistrado experimentado, que escudriñe estas dos leyes para eliminar los artículos que podrían ser inconstitucionales. Gracias, Javier. Bueno, buscando explicaciones al reposicionamiento que estamos viendo en la derecha, no solo española, también europea. Antes Daniel Fuentes explicaba cómo los ejes derecha e izquierda tienen cada vez menos peso en la conversación política y cómo está existiendo ese reposicionamiento también en la izquierda. Yolanda Díaz ha reabierto esta semana el melón político de la transversalidad. Esto ya lo intentó Podemos en su día, lo planteó Errejón, lo intentó Podemos, no le salió bien. Dice Yolanda Díaz que a la izquierda del PSOE es una esquinita, algo muy pequeño y muy marginal, y que ella quiere desplegar políticas transversales, que esa esquinita se la regala al PSOE. Como digo, esta fue una de las grietas que llevó a la separación en su día de Iglesias y Errejón, porque en 2016 Iglesias defendió que Podemos tenía que aliarse con Izquierda Unida para ir a las urnas, decía que así sumaban más votos, tesis que Errejón no apoyaba porque decía que eso vinculaba a Podemos o hacía rehén a Podemos de una izquierda muy concreta. Y a partir de aquí os planteo cómo puede Yolanda Díaz, una figura que aunque no es como tal de Podemos, sí es del Partido Comunista y se ha significado mucho con esas siglas y esa tradición, cómo puede Yolanda Díaz hacerse ver en esas tesis transversales fuera de ese entorno, de esa izquierda histórica, Daniel? Yo me haría la pregunta si es por elección o es por descarte. Y casi te diría que es más por descarte que por elección. Es decir, Yolanda Díaz tiene claramente un carisma arrollador, tiene virtudes que todos estamos descubriendo este último año y medio, pero desde un punto de vista electoral tiene dos limitaciones objetivas: no tiene partido y no tiene territorio. Luego, la manera convencional de competir la tiene muy limitada. Si renunciase a ese espacio natural que es el suyo, yo no veo que podría salir de ahí, ¿no? Tiene la necesidad de hacer de pegamento entre distintas familias de la izquierda, no necesariamente bien avenidas, desde Podemos, Izquierda Unida, Partido Comunista, las distintas marcas territoriales. En fin, creo que eso ya es una labor encomiable y exitosa, conseguir amarrar eso. Y no sé, por poner un número, si ese pegamento cuaja y de ahí sale una plataforma que aporte, vamos a decir, un 15% del electorado, yo creo que sería misión cumplida tanto para ella como para ese espacio político como para el futuro de la coalición de gobierno. ¿De Prada? Yo hace unas semanas, hablando con un empresario que está metido en este mundo del IBEX 35 que se dice, ¿no? Pues me comentaba una célebre frase de, creo que fue el presidente del Banco Sabadell, cuando dijo: necesitamos un Podemos de derechas. Y surge Ciudadanos, ¿no? Y me decía este hombre que esa es una visión obsoleta de la política, que en realidad el IBEX 35 lo que necesita es que Podemos sea un partido más beneficioso para ellos que cualquier partido de derechas. Y en este sentido, yo creo que una persona como Yolanda Díaz es un rostro amable a Podemos que le puede resultar más funcional a las altas finanzas, ¿no? Al mundo de la plutocracia de la economía. Vamos a ver, yo creo que lo que Yolanda Díaz pretende es la cuadratura del círculo. Cuando Podemos
se vuelca en ocupar la centralidad del tablero, que se decía en ese momento fundacional de Podemos. Podemos jugaba, claro que sí, podía ser un partido transversal porque ponía en el centro del tablero cuestiones que interpelaban a mucha gente que estaba sufriendo las consecuencias de una política de lo que entonces llamaba Podemos la casta, y había gente quejosa y dolida con esa política de muy distintos ámbitos, y en este sentido, luego cuando Podemos se asocia con el Partido Comunista, efectivamente Podemos empieza su calvario, digámoslo así, ¿no? Pero en ese momento sí se podía hacer esto. Yo ahora lo veo que es un ejercicio retórico. Lo veo que es un ejercicio retórico porque, claro, Yolanda Díaz es ministra de Trabajo de un gobierno y sobre su mochila pesan las decisiones de este gobierno. Y entonces ella ahora no puede aparecer como alguien. No, yo soy la política transversal que puede acoger las quejas de sectores muy diversos. A mí esto me parece un poco inverosímil. Morillo, ¿cómo lo ves? Yo lo veo todo muy complicado. Ya todo el mundo disimula lo que es. O sea, a mí me asombra. Yo este discurso lo entiendo la estrategia. Además, no es nuevo, efectivamente. Eso lo hemos oído a Errejón palabra por palabra. Lo que pasa es que hay un punto que yo ya me desconcierto. O sea, que una señora del Partido Comunista, que efectivamente es ministra de Trabajo por Unidas Podemos en un gobierno de izquierdas en España, no reivindique que es la izquierda. Es que al final entonces ponen una serie de etiquetas de caricatura de lo que es la izquierda y en vez de decir, no, señores, es que lo que están diciendo que es la izquierda no somos nosotros somos esto, cambian y dicen, no, nosotros que no queremos estar a la izquierda del PSOE, nosotros somos transversales de todo, no sé, un poco me estalla la cabeza. Y ya cuando oigo a Macarena Olona decir que ella reivindica a Julio Anguita, hombre... No solo eso, sino ha dicho que Julio Anguita hoy sería de Vox. Sí. Don Julio Anguita. De verdad que últimamente tengo que pararme a oír las cosas 3 veces porque digo, pero bueno, me pierdo. Brevísimamente, Daniel. Aymar, tú has puesto el foco en la transversalidad. A mí hay otra palabra que me llamaría la atención para focalizar en ella, que son los tiempos. Los tiempos en política son claves, ¿no? Disparar demasiado pronto, disparar demasiado tarde, pues te lleva al fracaso completamente. Y yo tengo la enorme duda de si este movimiento de Yolanda está en el momento adecuado, sí o no. ¿Por qué? Y vuelvo a mi primera reflexión. ¿Por ser pronto? ¿Es elección o es descarte? ¿Por ser pronto o por ser tarde? Es que no lo sé, a la legislatura le quedan 2 años, ¿no? Le quedan 2 años, sí. Le quedan 2 años. Pero yo creo que es un fenómeno también muy hinchado desde la prensa. Hace 6 meses, igual ya un poco más. Hace 8 meses había figuras políticas de primer nivel que no nos imaginaríamos que 8 meses después habrían salido de la... Pablo Iglesias, Iván Redondo, José Luis Ábalos, Carmen Calvo. Hace 8 meses están fuera. Este gobierno no tiene todavía 2 años de vida, tiene 1 año y 10 meses, ¿no? Entonces, estar disparando ya una diana a 2 años vista con esta de manera tan explícita, yo no sé, a mí en esto de los tiempos no me encaja. Yo creo que lo de Yolanda Díaz es una operación de falsa bandera. Es decir, yo creo que Yolanda Díaz se ha creído una cosa o le han hecho creerse una cosa que tal vez no sea o no lo sea plenamente como ella cree que lo es. Ya esta cosa de querer absorber el votante del PSOE a mí me parece de verdad una quimera. El votante del PSOE quizá en un determinado momento se alejó del PSOE, que fue ese momento en el que la gente estaba harta de la casta, pero yo creo que ahora mismo el Partido Socialista tiene una hegemonía en la izquierda muy fuerte y a mí la aventura de Yolanda Díaz me parece... Dicen que en sectores del PSOE están muy preocupados. Yo a Sánchez y a su círculo no los veo nada preocupados con el tema de Yolanda Díaz. Hoy la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha intentado que no le estalle a ella el delicadísimo debate que se ha abierto a raíz del comunicado que escribieron los jefes de prensa de los grupos parlamentarios de izquierda e independentistas pidiendo al Congreso que tome alguna medida contra los enviados de determinados medios de comunicación vinculados a la extrema derecha que llevan meses aprovechando sus turnos de pregunta en las ruedas de prensa y en el Congreso, no para preguntar a los políticos, sino para confrontar con los políticos con unas formas y unos tonos muy desagradables, propios de quien no busca hacer periodismo, sino que busca otra cosa distinta. Meritxell Batet, hoy en Radio Nacional. Bueno, a ver, es un escrito que se ha presentado dirigido a la Secretaría General y creo que está adecuadamente dirigido porque es algo que gestiona la Secretaría General y concretamente la Dirección de Comunicación del Congreso
Congreso de los Diputados. Siempre ha sido así. Es decir, estos asuntos nunca han pasado por mesa en no sé cuánto tiempo que llevamos de historia, o sea, no esta legislatura, sino en términos generales, y yo estoy segura pues que la Dirección de Comunicación y la Secretaría General tomará las decisiones adecuadas si es que hay que tomar alguna. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches. ¿A ti qué te sugiere el hecho de que los directores de comunicación de determinados grupos hayan pedido al Congreso que tome medidas contra esos enviados de determinados medios de comunicación vinculados a la extrema derecha que confrontan con los políticos en lugar de preguntar a los políticos? Bueno, vamos a ver, dos cosas rápidas. Una, los directores de comunicación de los grupos parlamentarios, como los de las empresas, como los de los bancos, como los de tal, ¿a qué se dedican? A trabajar el perfil favorable de sus patronos. ¿Y a qué más? A ocultar el perfil desfavorable, a que no se publiquen noticias que afectan a sus patrocinados, ¿no? No vas a hacer muchos amigos, ¿eh? No, los tengo todos perdidos. O sea, que creo que es así. Y hay muchísimos más periodistas dedicados a ocultar las noticias que a darlas. Eso por un lado. Por otro, si ha habido que hay incorrecciones, que hay comportamientos indeseables, bueno, el Congreso de los Diputados tiene sistemas para depurar eso. Se le retira la credencial al que sea, pero eso tiene sus trámites. Hágase. Y después hay que ser, yo creo, extraordinariamente cuidadosos con los indeseables. Todos conocemos indeseables, pero incluso con los indeseables hay que ser cuidadoso cuando se trata de prensa, porque a veces del indeseable mayúsculo sale la pregunta certera. De manera que hay que ir con mucho cuidado en esta cuestión porque es explosiva. Ponme un ejemplo. Bueno, mira, yo recuerdo cuando la intervención de Rumasa, estábamos en las Navidades, yo creo que era del 83. Entonces, pues pasó que un periodista considerado en ese momento un verdadero indeseable, le preguntó qué había pasado con una intervención de Hacienda o no sé qué a Rumasa. El interrogado, que era el ministro de Economía, que era Miguel Boyer, tan listo y todo esto, perdió los estribos. Y ahí vino la intervención de Rumasa por el Estado. Cuidado que esta materia es explosiva, aunque el pretexto o el hecho o el desencadenante sean colegas que podamos considerar indeseables. Miguel Ángel, muchísimas gracias, buenas noches. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. A la periodista de la mesa, Isabel Morillo, ¿qué opinas? Pues dos cosas muy claras, que no me gusta nada que partidos políticos ni jefes de prensa de partidos políticos veten o censuren la presencia de periodistas en ruedas de prensa. Y por otra parte creo que los periodistas tendremos que empezar ya a denunciar lo que es periodismo y lo que no. Está muy mal visto esto de que esta quiere dar carnet de prensa. Bueno, pues sí, porque es que hay medios de comunicación, disfrazados de medios de comunicación, que lo que son herramientas pagadas por partidos políticos, o sea, y que van a hacer hooliganismo y a hacer de todo menos periodismo. Entonces, o lo denunciamos nosotros y apartamos esas prácticas, o lo vamos a acabar lamentando. Mira, vamos a ir a hacer periodismo a La Palma. Han pasado ya 2 meses y medio desde que el volcán entró en erupción. Se convirtió en el foco de todas las miradas, también las periodísticas. 2 meses y medio en los que este sonido se ha convertido en el ruido de fondo habitual, pero la atención se ha ido diluyendo. El volcán sigue a lo suyo, sigue escupiendo lava, mientras la isla vive una auténtica emergencia habitacional ahora mismo, y no es exagerado, porque hay unas 2.000 familias que o bien han perdido sus casas o no saben todavía si van a poder volver algún día a ellas, o si la erupción las ha dañado para siempre. 2.000 familias, y el problema es que la empresa pública de vivienda, por mucho que se esfuerce, no encuentra alternativas para ofrecerles, porque o no hay casas disponibles para comprar, o los alquileres de aquellas que están en alquiler están por las nubes precisamente por culpa de esa oferta. Hasta ahora las autoridades solo han entregado 18 viviendas, y esta noche vamos a entrar en una de ellas para conocer a Nieves y a su hija de 13 años, que todavía no hablan de que la que han recibido es su casa, dicen. Es que nuestra casa es o era
la que ha quedado sepultada por la lava. Es un reportaje de Javier Rodríguez. Nieves tiene por fin un par de llaves en la mano. Esta es la del portal. Está muy fácil. Oye, cuando abriste esta puerta por primera vez... Pues... no lo sé. Son 4 paredes que me van a dar la seguridad de tener a mi hija protegida. Aquí soy una extraña. No siento mío todavía, no puedo decir mi casa. Claro. Digo mi cosa. La que le acaban de entregar es su cosa, porque su casa está enterrada bajo toneladas de lava junto al volcán de Cumbre Vieja. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, que me voy a poner! ¡Ay, María, espera, que está explotando! Los niños empezaron con gritos, aquello fue un caos. Esto es como si te pusieran aquí en el pecho un tubo enorme un tubo tapado. Es un tubo tapado ahí. Y no puede, horrible. Nieves y su hija de 13 años forman una familia monoparental que es prácticamente la primera en obtener un alquiler social tras perder todo en la erupción de La Palma. Que la ilusión se la llevó el volcán junto con todo lo que se llevó. La ilusión no te la puede dar nadie, tienes que irla cultivando. La casita es pequeña, tiene un baño. La bañera, el lavamanos ese, el bidet la taza del baño. Claro, somos pobres, los trabajos no dan para mucho, los sueldos son chiquitos. Estoy cobrando 400 euros. ¿Tú crees 400 euros? Aquí hay que pagar luz, agua, comunidad, basura, poner internet. Jolín, no llora un poco. Con eso. Con eso y con un montón de cosas. Una cocina pequeña. La luz. Una vitrocerámica. Y hacemos más. Un extractor. Aquel. Un grifo. Y fuerte. Y fuerte, que tiene un buen chorro. Algo es algo, ¿no? Sí. Me dieron 4 platos de postre y 4 platos hondos. Tengo que conseguir los 4 platos planos. Es que la historia empieza con el trabajo de mi abuela, con el trabajo de mi padre, con los sacrificios de mi madre, porque todo aquello era herencia, entonces, y nunca hemos sido ricos, ¿no? Ahora hay que cerrar una página para volver a escribir un libro nuevo. Y su hija de 13 años... No habla. Ella en el WhatsApp de la familia... Cada vez que el volcán explota o se derrumba o no sé qué, te manda la foto. Pero no habla de esto. Ella tenía un teclado, ella toca el piano, todo eso se le queda ya. Su partitura de la Aleluya, que lo estaba tocando. Y un día, de los primeros días, dice, mami, mi partitura se me quedó allá. Su partitura le dolió un montón. En la habitación de la pequeña hay un colchón en el suelo, una almohada, 2 muñecas que alguien ha donado para ella y una caja grande, un teclado que alguien le regaló. También ha recuperado la partitura para poder empezar a tocar de nuevo la melodía de una vida complicadísima. La historia de Nieves y de su hija es la historia de al menos 2000 familias en La Palma cuyas vidas, casas, sueños se fundieron a negro con la lava del volcán. Y por la ventana de su nueva casa... Ahora acaba de salir el sol, entonces no se ve. Pero por la noche tiene el cuadro más espectacular del volcán. ¿Se oyen los pajaritos? Sí, sí. ¿Y las gallinas? ¿Hay gallinas? Sí, ahí hay gallinitas y un súper aguacatero. Nosotros teníamos una finca de aguacatero. Sí, sí. No tengo balcón, pero me puedo asomar aquí y ver vegetación. Salía afuera, iba a mi huerta, yo salía a mi terraza, veía la puesta de sol, yo pintaba, yo hacía un montón de cosas. Y aquí tenemos, hombre, estoy súper agradecida porque ya te digo, tengo un techo donde tener a mi hija protegida. Nunca será lo mismo. Así cerramos Hora 25. Hasta la semana que viene. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.